Hola, bienvenidos a un nuevo video y tengo una invitada muy especial que es la doctora Saraí Bautista de Jesús. Ella es protesista maxilofacial, se encuentra en Ciudad de México y la vas a encontrar en Instagram como PMF Saraí Bautista. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bueno, el día de hoy, chicos, les voy a estar hablando un poquito de mi especialidad, lo que yo hago. Yo estudié la carrera de odontología en la FE Zaragoza, aquí en Ciudad de México, y posteriormente estudié la especialidad de prótesis maxilofacial en Ciudad Universitaria. Ahí la especialidad es aproximadamente de 2 años. Hice varias rotaciones en el hospital del INCA, que es el Hospital de Cancerología. También estuve en el GEA González y en el Hospital de Campeche, en el Hospital General de Campeche. Estuve ahí aproximadamente 3 meses. Hice también algunas participaciones en programas de prótesis oculares y actualmente me encuentro dando clases en el IMESAP, una escuela de odontología. Soy docente de prótesis bucal. Ay, qué padre. Doctora, Sí. ¿qué te llevó a esa especialidad? Ok, bueno, es una cuestión muy larga, ¿no? Obviamente, en la odontología al inicio es difícil para todos, a muchos no nos gusta al inicio, como en mi caso. No encontraba como qué era lo que realmente me gustaba de la odontología y empezamos con odontopediatría y yo ya estaba en un caos completamente. Y pues en el tercer año empecé con prótesis bucal, que era lo que nos daban en FE Zaragoza, y empezó como a llamarme la atención la prótesis, pero no terminaba de encantarme algo, necesitaba todavía más. Y pues yo hice mi servicio social en el hospital de Ixtapaluca con una doctora de prótesis maxilofacial que creo que ella estuvo también aquí en este blog, la doctora Mariana. Ah, Con sí. ella hice mi servicio social y pues ahí empezó toda una historia, me encantó muchísimo todo lo que se hacía y pues dije, pues vamos a estudiarla y aquí estoy. ¿Cuántos años tiene esa especialidad de existir en UNAM? En la UNAM, pues realmente sí ya tiene bastantes años. Yo, por lo que nos habían comentado los doctores, son aproximadamente unos 30. Ujú. Pero realmente es una especialidad que tiene muy pocos alumnos. Son muy pocos los que entran y solamente se dan en pocas sedes. Ah, ok. Sí, como que Ujú. siento que apenas como que a lo mejor ya lleva 3 décadas, pero apenas está como que conociendo más, ¿no? Sí, de hecho es una especialidad que apenas empieza como, yo creo que por lo mismo de las redes sociales, Ujú. empiezan a ver los trabajos, llama más la atención, pero sinceramente sí ya tiene sus años la especialidad. Y rotan en hospital y tienen contacto con pacientes y todo, ¿verdad? Sí, en las rotaciones de los hospitales, pues realmente son, por ejemplo, en el INCAN es un año completo. Ahí estamos todo el año. Cuando estamos estudiando en Ciudad Universitaria, que es donde empezamos como nuestra formación, Ujú. estamos un tiempo y luego nos mandan a rotar al GEA González, luego nos mandan a programas de prótesis oculares y así vamos. Nunca estamos en un lugar fijo. ¿Y tienes tu consulta privada? Sí, también tengo un consultorio privado, trabajo como odontóloga general, Ujú. pero también tengo un consultorio en la del Valle, Sí, justamente estoy en un hospital, ahí atiendo a mis pacientes de prótesis. súper Ujú. bien, súper bien. Siempre, siempre siento que es una especialidad que se necesita, que debería estar como más en hospitales y en todos los hospitales para que los pacientes siempre tengan una prótesis cuando pasan por procesos de cáncer o procesos así como, pues que de por sí son pesados y perder como una parte es un poco más impacto para el paciente y creo que esperemos que haya más sedes, ya hay como más universidades que la ofrecen y ya está creciendo, ¿verdad? Sí, pero pues sí, lamentablemente, justamente lo que dices, deberíamos de tenerlo principalmente en hospitales. Mm. Lamentablemente solo hay 2 hospitales en México que están dando bien ese servicio como tal. Mm. Y los pacientes
son demasiados, entonces se aglomera mucha gente en esos hospitales. Yo creo que hay muchos que se quedan sin el servicio porque les falta como a más hospitales llevar bueno, esa información. Porque justo apenas me contactaron de un hospital del ISSSTE que no tenían el Mm. servicio de prótesis maxilofacial y dejaban ir a los pacientes. Entonces se van sin la prótesis y ya no saben a dónde acudir, a dónde voy o dónde me dirijo, porque ni siquiera saben el nombre de la especialidad para buscarlo. Sí, ni los odontólogos, ni los de la salud conocemos esa especialidad. Imagínate un paciente, pues se queda perdido de, ¿ahora qué? Pues se quedan sin prótesis o usan cubrebocas o no sé, pierden como que ese seguimiento. Y Exacto. pues es que ustedes hacen mil cosas, desde, como decíamos, prótesis, cualquier tipo de prótesis, orofacial, también. Estaba viendo cómo ustedes hacen protecciones para radiaciones, hacen muchísimas cosas que ustedes, yo digo, por eso debería haber un protecista, mínimo uno en cada hospital, y que cada vez Sí. más odontólogos, si les gusta esto, que se metan a estudiar, porque sí hay demanda. Demasiada. Y yo creo que el punto es darla a conocer más y que justo todos los colegas que tenemos como que le demos más ese enfoque de que deberíamos de estar en todos los hospitales y que es una necesidad para el paciente. Sí, a mí me encanta aquí en Odontopro Mm. invitar a protecistas maxilofaciales porque así le damos difusión de lo que ustedes hacen, de pues, todos los campos que ustedes abarcan y pueden ofrecerle para que los conozcamos tanto nosotros como odontólogos, profesionales de la salud, pacientes, familiares de pacientes, que conozcan este servicio y qué especialista es el que hay que acudir. Sí, de hecho hacen un montón de cosas los protecistas maxilofaciales. Y principalmente creo que la parte del cáncer en odontología es algo que hacemos a un lado. La estudiamos como odontólogos y decimos, ah, sí, existen estas lesiones, pero realmente ya cuando nos toca ver una, ahí es cuando empieza el problema. Ya no sabemos ni qué hacer, a dónde vamos, qué sigue, y lo dejan ir al paciente o lo remiten y se olvidan completamente de darle un seguimiento. Y pues Sí. sí, lo ideal sería saber qué es lo que sigue y cuál es la rehabilitación para estos casos. Sí, para que puedan comer, para que se vean guapos, para que puedan salir a la sociedad, trabajar y poder hacer sus cosas. Es muy importante. Hoy nos traes un tema muy interesante, ¿verdad, doctora? Sí, hoy les voy a hablar justamente de la rehabilitación de defectos faciales. Obviamente estuve viendo varios temas que pudieran ser interesantes para ustedes, entonces considero que este es un tema bastante importante en la prótesis maxilofacial. Voy a proyectarlo, ¿vale? Sí, para que se queden todos. Está muy interesante. Bueno, pues el tema que voy a abarcar es acerca de la rehabilitación de los defectos faciales y pues realmente como generalidades en prótesis maxilofacial, pues ¿qué es lo que hacemos? Rehabilitamos prótesis tanto faciales, auriculares, orbitofaciales, que son prótesis un poquito más complejas donde también nosotros vamos a rehabilitar el globo ocular. También se realizan lo que son conformadores oculares que nos van a ayudar a mantener el espacio en una cavidad. Ocupamos, bueno, como se ve en una de las imágenes que están acá arriba, una pequeña esferita color transparente. Ese es un implante ocular que igual lo utilizamos para poder mantener el espacio de una cavidad. Llegamos a hacer prótesis dactilares, de mama. Eso ya dependiendo de las habilidades del protesista. Y pues obviamente también tenemos la elaboración de los obturadores maxilares, que son para poder, bueno, cerrar algún defecto en cavidad bucal. En general, eso es la prótesis maxilofacial. Nos encargamos de realizar diferentes tipos de aparatos de radioterapia, prótesis para rehabilitar pacientes con maxilectomías o mandibulectomías, pero a mí en específico me gustan más las prótesis faciales, que es de los que yo quiero hablarles hoy. Existen diferentes tipos de prótesis faciales. Tenemos la orbitofacial,
Estas prótesis son prótesis más grandes, prótesis que pueden abarcar completamente desde la ceja hasta el labio, o a veces mucho más. Puede ser mucho más compleja de lo que nos podríamos imaginar. Puede ser completa la mitad de la cara, puede ser por alguna pérdida que haya tenido el paciente por cuestiones de algún accidente, algún tipo de cáncer. También tenemos las prótesis auriculares. Las prótesis auriculares pueden utilizarse de diferentes formas, que les voy a ir hablando más adelante de cómo se van a retener estas prótesis, y las prótesis nasales. En general, estas son las prótesis faciales que más comúnmente hacemos. ¿Y cuál es la razón de por qué las realizamos? Existen diferentes neoplasias que pueden generar que el paciente pierda alguna parte de su rostro, que en lo general son como el carcinoma epidermoide, el más común, en lo que vamos a poder encontrar en la odontología. Siempre escuchamos carcinoma epidermoide, ¿no? Pero en la parte facial también encontramos al carcinoma vasocelular, que va a ser a causa de la exposición solar en muchos de los casos. Y va a depender mucho de la zona donde se encuentre, va a depender mucho de la magnitud de este para que nosotros podamos tener una buena rehabilitación. ¿A qué me refiero? En algunos casos van a ser rehabilitaciones más complejas porque tal vez el paciente ya tuvo una pérdida muy grande, y también existen otro tipo de casos, como en el caso de traumatismos automovilísticos, gente que ha tenido accidentes muy fuertes en motocicleta, que necesitan rehabilitar esas zonas, o por personas que tienen alguna malformación congénita, como las fisuras faciales, ¿vale? En donde algunos pacientes nacen con este tipo de efectos, o que también tienen una pérdida, que tienen alguna anotia, no tienen lo que es el pabellón auricular, y justamente lo que se busca con estas prótesis es rehabilitarlos por completo. ¿Qué materiales ocupamos? Pues materiales que en odontología nosotros vemos todo el tiempo, que es el hidrocoloide irreversible, nuestro alginato tan famoso. Ese alginato es el mismo que nosotros utilizamos para poder hacer nuestros moldes, pero como nosotros no tenemos las cucharillas para poder tomar una impresión de ese tamaño, utilizamos vendas de yeso. Ocupamos vendas de yeso y vamos preformando nuestra cucharilla, podría decirse, para poder adoptar la forma al momento de tomar la impresión. Y pues ya lo más nuevo ahorita es utilizar un escáner facial. Yo creo que ya la mayoría empezó también con este tema de escanear al paciente para evitar estar manipulando tanto la zona de su defecto. Y por último, la estación, que pues es la amiga de todos los dentistas, yo creo, y a todos nos encanta usar estación. En específico, los protecistas maxilofaciales ocupamos demasiado esta cera. El acrílico, mismo acrílico dental, lo ocupamos. Pigmentos ya un poco más específicos, que son los pigmentos ferrosos. Estos los ocupamos principalmente para la caracterización de prótesis oculares, y los pigmentos para caracterización extrínseca e intrínseca. ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros hacemos una prótesis facial, tenemos que pintar la prótesis en su interior, ¿sí? Eso se llama caracterización intrínseca y se realiza con ciertos tonos. Nosotros sentamos al paciente y le decimos, no sé, que él haga lo que quiera hacer en ese ratito, y nosotros solo lo observamos. Observamos sus tonos de la piel, si tiene pequitas, todo lo que vemos en la piel del paciente con una luz natural, y vamos mezclando ciertos tonos para poder llegar lo más parecido posible al color del paciente. Y después, ya que nosotros obtenemos el molde con la prótesis, ocupamos otros tipos de pigmentos que son para caracterización extrínseca, para pintar ya con el paciente. Nosotros vamos pintando con el paciente frente a nosotros. ¿Sabes qué? Necesito que nos estés viendo todo el tiempo, y vamos pintando
cada detalle que se necesita hasta que logremos que se vea lo más parecido posible. Para estas prótesis ocupamos algo que se llama silicón de grado médico. Este silicón lo colocamos en nuestras muflas, son muflas muy parecidas a las que se ocupan en odontología, y vamos a prensar ese material para poder obtener la prótesis. También usamos adhesivos. Estos adhesivos son en base de agua. Abajo puse la marca que normalmente ocupamos. Ese adhesivo lo que nos va a ayudar es a sostener la prótesis. Y van a haber diferentes formas de retener estas prótesis. Existen algunas mucho más efectivas que otras, como los imanes. Los imanes son muy buenos para poder retener las prótesis faciales. En el caso de pacientes que tengan implantes, también en el caso de alguna prótesis auricular. Algunos implantes tienen un sistema magnético en el que podemos colocar justamente la prótesis imantosoportada y quedan bastante bien. No es tan fácil que se retiren. Y también tenemos algunos aditamentos como lentes o aretes que nos van a ayudar tanto como retención como también para evitar un poco la parte de que vean tanto que se encuentra en la prótesis, sino que jugamos un poquito ahí para que no se note tanto la prótesis. Y como tal también se retiene del mismo defecto. El defecto como tal tiene una forma y el defecto puede darnos esa retención requerida para que la prótesis se quede ahí estable. Y los imanes, siempre he tenido la duda de, Ajá. ¿ustedes hacen la operación para colocarlo, por ejemplo, ese? No, en el caso de los imanes, los implantes, bueno, he visto que cirujanos maxilofaciales las llegan a hacer guiadas y neuros. Entonces, realmente esos implantes no los colocamos nosotros. Nosotros solamente rehabilitamos. Llegan con nosotros ya con los imanes y ya nosotros hacemos toda la planeación. Ah, ok. Pero, por ejemplo, si ves la imagen que está acá arriba donde se ve un obturador, se ve una prótesis bucal, ahí esa misma prótesis sirve también para retención. Entonces se coloca el obturador y se coloca la barra de imanes y ahí se sostiene también la prótesis. Entonces tiene una doble función esa misma prótesis. Pero pues ya son trabajos de más tiempo, más complejos, porque es tanto hacer un obturador maxilar como hacer una prótesis facial a Sí. la par. Y bueno, el proceso de elaboración realmente es algo largo. No, no te voy a decir que la prótesis la podemos hacer de un día para otro en una prótesis facial, porque se toma una impresión facial como normalmente la hacemos con el alginato o se escanea el paciente. Si es una prótesis orbitofacial, que ya es más compleja, en que hay que hacer una prótesis ocular y también la prótesis facial, nosotros debemos elaborar en ese tiempo la prótesis ocular y después la facial. Entonces, es mucho trabajo, se va acumulando cada vez más y se vuelve una prótesis mixta. Y luego es el encerado. Cuando hacemos el encerado, ahí es donde empieza el estrés del protesista, estar horas ahí viendo al paciente hasta que nos quede con las mismas características o lo más parecido posible. En el encerado es donde yo creo que la mayoría nos tomamos más tiempo. ¿A qué me refiero con el encerado? Pues realmente es como cuando enceramos los dientes, así igual en la prótesis facial, hacemos encerados de orejas en este caso. Yo aquí les puse un pequeño video, puedo repetir una o dos o tres veces hasta que esta quede en la calidad que yo deseo que se vea en la paciente. La voy probando. Vamos probando también tanto en el defecto, porque tenemos el molde del defecto y vamos probando cómo se va viendo y hasta que logremos tener la forma ideal, ahí paramos, porque también hay que saber parar. Cuando ya vemos que ya no podemos hacerle algo mejor, tenemos que parar ahí, ¿vale? Tomas de Entonces, referencia la otra orejita, ¿verdad? sí, de hecho, en el caso de las prótesis auriculares es muy, muy padre porque puedes ocupar completamente
la forma del paciente que tiene de su otra orejita. Hacemos algo que se llama espejo con la impresora 3D, hacemos todo un diseño y lo imprimimos. Ya que lo imprimimos, pues ya podemos hacer el diseño en la cera. Pero en algunos casos hay que modificarlo. Aunque quede muy parecido, si el defecto no te permite colocar la oreja tal cual la que tiene el paciente, hay que hacer las modificaciones. Y esa es la parte compleja, porque hay que orientarla. Si ves en la foto de la imagen donde está la paciente o el paciente, se ven unas líneas de color negro como marcadas en el paciente y es para poder orientar la posición en que van. Entonces, es bastante elaborado el hecho de ir viendo si ya quedó, si está en posición y a ir marcando todo lo que tenemos que ver para la prótesis. Y pues bueno, ya que hacemos nuestro encerado, se realiza el enmuflado. Realizamos unas muflas, nosotras las hacemos, no son muflas que podamos comprar en un depósito, son muflas que nosotros elaboramos para poder tener los moldes. Y como te había comentado, se realiza la caracterización intrínseca y la caracterización extrínseca, que es ya con el paciente. En el caso de la imagen que tengo acá abajo, tengo una caracterización extrínseca de un dedo. Entonces, si logras ver la imagen, este es el dedito que se está pintando. Entonces se pinta a lo más similar a las uñas que también tiene el paciente. De hecho, en ese caso tuvimos que pintar la uña un poquito más oscura porque la paciente se dedicaba a hacer tintes, trabajaba en una estética, entonces tenía diferente el tono de las uñas y teníamos que dar el mismo tono para que se viera lo más parecido todavía. Y pues en las prótesis faciales se coloca la ceja, la pestaña, que eso es con el pelo natural, ocupamos el pelo del mismo paciente para que sea lo más parecido posible. Y pues dependiendo también del caso, hay casos en que el paciente se tiñe el cabello y tienes aquí canitas, entonces hay que buscar el tono específico para que se vea lo más natural y no se note que tiene ahí una prótesis. Ya que nosotros colocamos esta pestaña, la ceja, realizamos el sellado. Se sella el color para que no se despinte, entonces hay que hacer un sellado del material y pues ya que se secó, pues se entrega. Pero pues te estoy hablando de un proceso de aproximadamente un mes para poder terminar una prótesis facial. Si queremos hacerlo así con calma y con todos los detalles del mundo, aproximadamente un mes para poder elaborar. Sí, es muy artesanal y muy artístico. Exacto, entonces es pesado, la verdad. Las prótesis oculares son, aunque muchos me dirían es mucho más pesado, más difícil hacer un ocular, yo considero que es más rápido. Esas sí las podemos hacer en una semana, yo creo que sin Sí. ningún problema. Las hacen muy rápido y se entregan y todo. Pero en una prótesis orbitofacial, ahí sí ya estamos hablando de un trabajo mucho más tardado, mucho más tiempo dedicado. Y pues justo puse esta imagen porque independientemente de la prótesis facial, tenemos que hacer también a la par la prótesis ocular. Entonces, todo este trabajo va de por medio. Si hacemos una prótesis orbitofacial, pues esta prótesis la tenemos que hacer lo más parecido al color del ojo del paciente para que no se note tanto y se vea cada vez mucho más estético. Y ya cuando ven los resultados, pues ya ven por qué tardamos tanto tiempo en hacer las prótesis. Y bueno, ¿qué desafíos tenemos para hacerlas? Para hacer una prótesis facial tenemos muchos desafíos. Uno, que tengamos poco espacio. Si no hay el espacio suficiente para nosotros realizar la prótesis, tenemos ahí el primer problema, porque para el encerado, el lograr colocar prótesis muy delgaditas también es difícil. Y aparte,
hay veces en que ni siquiera cabe una prótesis ocular. Entonces tenemos que hacer prótesis planitas y pues empezar a ingeniárselas para poder colocarlas, ¿no? Otra cosa, sabemos que la cera es muy frágil, entonces la cera llega a hacernos sufrir un poquito de que desprendemos el encerado y ya se quedó medio encerado en el molde y hay que volver a empezar. ¿Qué otra cosa? Pues la falta de retención, pues eso es uno de los problemas más comunes, porque justamente yo hablaba aquí de unos adhesivos a base de agua y todo que se colocan en la piel, pero siendo sí muy franca con ustedes en este programa, el adhesivo tiene muchas dificultades porque la piel de la cara es muy grasa. Entonces, después de un tiempo, ¿qué nos pasa en las mejillas, en las comisuras? Empezamos a tener cierta grasita y tenemos ese problema de que se empieza a despegar la prótesis. Entonces, el tiempo que tenemos ahí para usarla, hay que estarla cambiando constantemente, hay que estar limpiando, buscar no estar tanto en el sol. Entonces, estas son una de las dificultades más frecuentes. Las secreciones, igual, en el caso de prótesis nasales, los pacientes tienen secreciones, los fluidos que tenemos en la nariz y justamente pueden generar también ahí problema. Algunas orbitofaciales que justamente como están cercanas al labio también tienen y el tema de la saliva. Entonces, todo esto va a influir para que la prótesis pueda o no ser mucho más efectiva. Tratamientos de quimio y radioterapia, pues ahí es el tema de que a veces el paciente vuelve a tener algún tratamiento y se modifica el defecto, va cambiando. En la estética, ese creo que es el reto más difícil, el lograr que se vea lo más similar. Es muy complejo y creo que hacernos a la idea de que pues es una prótesis. Entonces, lograr la misma similitud de la piel es muy complejo. Y pues en el peor de los casos, cuando el paciente vuelve a tener cáncer y ya no vuelve a reincidir y ya no queda esa prótesis y hay que volver a empezar o esperar a que el paciente termine el tratamiento. Realmente son dificultades que uno lo vería pues muy sencillo, pero es importante tomarlo en cuenta, porque justo aquí yo puse no dar una expectativa, ¿no? Expectativas poco realistas, porque a veces hay pacientes que llegan con una idea muy como de que ya van a volver a tener esa movilidad en el rostro o que la prótesis puede parpadear, cosas que pues uno pensaría pues es obvio que no va a ser igual, pero el paciente luego llega con estas expectativas y a veces es muy duro el decirles, pero es preferible no mentirles, no decirles, ¿sabes qué? Vas a tener todo esto como con la prótesis, porque ellos se van muy emocionados y regresan y ya cuando ven el resultado, aunque la prótesis haya quedado increíble, ellos no se sienten tan conformes. Entonces, justo aquí es hablarles claro a los pacientes y les traigo unos casos para que puedan verlos. Bueno, en este caso es una prótesis ocular. Es una niña. Realmente este tipo de prótesis oculares a mí me gustan mucho porque son casos que realmente la parte estética, que era lo que mencionaba, es muy fácil de manejarla en el aspecto de que el paciente no se nota que trae una prótesis. Entonces, son casos en los que nosotros vemos muchas mejorías, tanto para la mamá, que es la mamá que lleva a la paciente, que justamente son los que más sufren, yo creo que este tipo de cosas. Em, me enfoco mucho en la parte psicológica porque realmente creo que en estos pacientes a veces se nos olvida, cuando nosotros trabajamos en esto, nos enfocamos tanto en hacer las prótesis y sacar la foto y haz esto,
pero olvidamos la parte de la sensibilización. Entonces creo que debemos de entender que pues son personas y pues ellos van con una ilusión muy grande. Entonces te dejan en tus manos toda la rehabilitación. Y en las prótesis oculares tenemos justo este tipo de mejorías, como puedes ver aquí igual. Las prótesis oculares realmente no se notan, dependiendo, pues obviamente de la técnica que uno ocupe para poder realizarlas y también depende de pues la cantidad del defecto, cómo esté la cavidad como tal. Porque a veces cuando nosotros hacemos una prótesis, no todas se ven bien y no es porque no hagan mal la prótesis, cabe aclarar eso, sino porque la cavidad no nos permite que esa prótesis se vea mejor. Cuando son niños tienes que cambiarlas con su crecimiento, ¿no? Sí, eso es muy importante mencionarlo porque en los niños sí hay que estarlas cambiando constantemente, ya que pues la cavidad va creciendo, al igual obviamente la órbita, los huesos se van modificando y tenemos que estar haciendo una ortopedia en este caso con los niños. Ya en los adultos sí hay algunas modificaciones, pero obviamente estas se van a cambiar ya cada vez menos el tiempo para estarlas cambiando, más bien es más alargado el tiempo para poderlas cambiar, entonces no hay tanto problema con eso. Y en una prótesis orbitofacial, justamente aquí vemos un caso donde el paciente tiene una pérdida del globo ocular y de los anexos, y pues realmente aquí ya empieza a ponerse más compleja la cosa. Ya no es tan sencilla la rehabilitación, porque justo hay que hacer una prótesis tanto ocular como la facial. Lo primero, pues realmente es hacer la prótesis ocular y se realiza un encerado. El encerado se va haciendo en el paciente. Tenemos que igualar lo más que se pueda el color del globo ocular del paciente y obtenemos estos resultados. ¿Qué es lo que importa aquí? Si te das cuenta en la primera foto, en la superior, sí se logra ver un poco como la unión entre la piel y la prótesis. Es mínimo, pero lo que nos ayuda bastante y justo con lo que te mencionaba que podemos jugar un poco es con los lentes. Los lentes nos va a ayudar a mimetizar esa zona. A veces pasa completamente desapercibido y el paciente ni siquiera se dan cuenta cuando va o sale a la calle, no se dan cuenta que tienen las prótesis, pero pues justamente también se simula la ceja. Aquí se hizo una ceja muy pequeña porque del otro lado igual tenía poquita ceja por el tratamiento que había recibido, pero pues realmente son prótesis que pueden pasar completamente desapercibidas. Y pues en esta prótesis son muchos tonos los que nosotros colocamos, porque si puedes observar en esta zona, aquí tenemos un color y aquí hay otro y aquí tenemos otro. Entonces hay que marcar tanto las ojeras que el paciente tiene, a veces hasta modo de broma, ¿no? Pero si el paciente ese día no durmió y trae el ojo súper rojo, también implica y modifica el resultado, porque a veces ya va cuando ya durmió y ya cuando ponemos la prótesis, nada que ver. Entonces, todos esos detalles hay que tomarlos en cuenta, hasta la luz que le da en ese momento. Si la luz no es la indicada, pues en algún caso, pues nos pasa esto de que la prótesis queda de un tono de algunas zonas y ya no se ve tan igual. Entonces hay que estar jugando un poquito ahí con los tonos de luz que ¿Y ocupamos. este tipo de prótesis te puedes meter como la alberca y así con ellas? No, de hecho, estas prótesis tienen bastantes cuidados. Mm. No podemos exponerlas al sol, lo menos que se pueda. De hecho, dicen, pero pues yo quiero salir. Pero el sol tiende a disminuir la cantidad del pigmento, entonces se ve mucho más clara después de un tiempo. Esa es una. Y si nos metemos a nadar con ella, pues tampoco se puede, porque justamente, aunque nosotros sellamos el silicón y queda como encapsulado el material,
tiende a despigmentarse y justamente pasa porque en las albercas ocupan mucho el cloro. Entonces, la mayoría de estos pacientes cuidan sus prótesis con su vida, entonces no, ni siquiera se les ocurre meterse a nadar con ellas porque justamente es un tema importante que dicen, no, es que yo no quiero que le pase nada a mi prótesis. Entonces, en estos casos hay que cuidarlas mucho y si llegara a perder ese pigmento, hay que volverla a caracterizar. De hecho, a veces llegan los pacientes y hay que volverla a pintar con ellos para que no pierda esas características. Y si ya de plano ya la usaron mucho o se desgarró un poquito o ya no queda el tono, hay que volverla a realizar. Ujú. Y en estos casos, por ejemplo, en esta paciente, ella traía imanes, entonces justamente implantes para colocar imanes. Ella se le hizo una prótesis auricular y hablando de eso de que si nadaban, ella sí nadaba con sus prótesis, no le importaba, pero a ella le encantaba nadar. Se hacen unas bases, en esas bases nosotros colocamos los aditamentos para poder soportar estas prótesis y obtenemos muy buenos resultados, ¿vale? Porque en la prótesis nosotros podemos sostenerla de mejor forma, la paciente puede correr y no pasa nada, a diferencia de con un adhesivo, porque en los adhesivos si ya después de un ratito empieza a despegarse la prótesis y tienen que irse a retocar otra vez el adhesivo. Pero en el caso de esta paciente, pues ella ya no tenía ningún tema porque justamente la prótesis se acomodaba en su lugar y ahí se quedaba hasta que ella decidiera retirarla. ¿Y los que usan imanes ya no tienen que usar adhesivo o usan los dos? Pueden usar los dos. Ahí es completamente decisión del paciente. Hay quienes ocupan justamente dos medios de retención para tener mucha más seguridad de la prótesis, pero en el caso de esta chica decían que con los puros imanes era suficiente, entonces no era necesario colocar todavía el adhesivo. Hay quienes sí ponían adhesivo en la base de la prótesis y la pegaban y ahí la dejaban ya para que no se moviera, pero depende mucho también de la posición en que estén los implantes. Si los implantes tienen una buena posición, pues nos va a ayudar mucho más a que se retenga. Porque justamente a veces tenemos un implante acá, otro por acá, y eso no nos va a ayudar mucho. Y ya cuando la colocan, pues no se retienen de la misma manera. Y hay casos más complejos en que sí tenemos, pues, como tal la cavidad ocular, pero pues ahí no cambia una prótesis ocular tal cual. Entonces, en esos casos llegan a hacerse otro tipo de prótesis o intervenciones, porque en este paciente se intentó colocar un conformador para no hacer una prótesis facial y hacer una prótesis ocular, pero debido a la simetría que se veía, no era tan estético. La prótesis quedaba mucho más abajo, entonces sí se notaba demasiado la prótesis en el paciente y al final se decidió hacer una prótesis orbitofacial. Se enceró, se colocaron justo la prótesis ocular y se trató de hacer hasta el encerado, si te das cuenta, traemos aquí ceras de diferentes colores. Nosotros pigmentamos las ceras para que nos demos una idea de cómo se va a ver al finalizar la prótesis. Y finalmente, igual ocupamos lentes para que el paciente se sintiera más cómodo y se retuviera. En el caso de este paciente teníamos el tema de la lágrima, porque como él todavía tenía su cavidad ocular, Sí. él podía llorar y tenía su lágrima, entonces esto generaba que la prótesis se despegara muy fácilmente. Pero pues el paciente ocupaba esta prótesis para poder ir a reuniones familiares. Entonces, es cuestión del paciente porque se le menciona, ¿sabe qué? Tenemos estas complicaciones, por eso mencionaba de las expectativas, decirles lo que puede pasar, se puede despegar, puede pasar esto, y él decide, no, si la quiero, pero pues la voy a ocupar solo para eventos sociales. Y él encantado de usarla en sus reuniones familiares. Y en este caso, son prótesis complejas,
prótesis de la mitad del rostro, aunque a veces decimos, bueno, pues llegó con una lesión aparentemente no tan grande. La paciente se presentó con una lesión pues en el surco nasogeniano y decimos, bueno, no se ve tan grande, pero pues finalmente perdió la mitad del rostro y también parte de la cavidad bucal. En estos casos, hacer la prótesis se vuelve todo un reto y con ella me tardé alrededor de año y medio en poderla rehabilitar. ¿Por qué la complejidad? Pues porque primero hay que enfocarnos en la necesidad básica de la paciente, que es comer, que es lo más importante, ya no tanto el defecto facial, sino otra necesidad pues más importante que es la comida, alimentarnos. Entonces, la paciente decía, pues yo con que coma y pueda comunicarme es suficiente. Entonces, se realizó un obturador maxilar para poder nosotros tener esta facilidad de que la paciente pudiera alimentarse, comunicarse, y se hizo una adaptación. Lo que hicimos fue colocar unos imanes en la parte anterior del obturador para poder sostener la prótesis facial y se ahuecó el obturador maxilar, se hizo un hueco para que ahí pudiera, bueno, primero pues que no pesara tanto la prótesis, ¿no? Que no fuera tan pesada. Y segundo, porque ella podría limpiar mucho más fácil la prótesis si estaba en esta condición, porque tenía muchas secreciones y eso iba a evitar que no molestara la prótesis facial. Y la prótesis facial no tuviera esas secreciones también, sino que ahí se quedaban como en conjunto. Después, pues ya la paciente pudo tener mucho más mejoría. Déjame ver si puedo poner el audio. Así se escuchaba. La paciente justo tenía ese tema de que no podía comunicarse lo suficiente y le costaba mucho. Y con la prótesis ya la escuchábamos así. Se escucha más claro, la paciente ya con que pudiera comer, decía, yo ya como de todo, chicharrón, todo lo que encontraba la señora era muy contenta porque justamente decía que pues el dejar de comer yo creo que cualquiera deprime, ¿no? Pero justamente en esta prótesis hubo muchos cambios porque ella tuvo un tratamiento de radioterapia nuevamente, entonces se mantuvo un tiempo con el obturador y luego en lo que le dieron el tratamiento y después ya dijimos hay que hacer la prótesis, perdón, la prótesis facial y esta pues ya se hizo realmente con el diseño 3D. Empezamos a trabajar ya lo que es el diseño 3D. El diseño 3D se hizo con una aplicación que se llama Mesh Mixer, en donde nosotros con la misma escaneo que tenemos de la paciente hacemos un espejo y podemos reconstruir esa zona que se ha perdido. Y pues justo yo mencionaba al inicio de la plática que uno de los problemas que tenemos es el espacio del defecto. Este fue uno de los problemas que tuvimos con esta paciente, porque en donde tenía su defecto le habían colocado un injerto, entonces no cabía la prótesis ocular. Entonces ahí andaba batallando en esta zona en específico, déjame la señalo, en esta zona donde se ve un punto blanco porque no me daba el espacio para colocar justo la prótesis ocular y la cera que yo colocaba ahí tenía que ser extremadamente delgada para que pudiera verse muy estético, pero pues ya después de mucho tiempo de encerado, obtuvimos este encerado y el encerado sí de hecho aquí sí se logra ver que está la cera ya bien desgastada para poder lograr meter ahí toda la zona. Se hacen bordes súper delgaditos en la zona donde se une la prótesis para que sea lo más estético posible. Y pues posteriormente, ya que nosotros tenemos estos modelos, pues ya podemos enmuflarlo, pero pues se imaginarán el terror de que la mufla no quede, aquí sí sale una burbuja o algo mal, meses de trabajo se van a la basura y hay que volver.
Ay, a empezar. reconstruiste toda la nasal, toda la nariz y el labio, ¿no? Nariz, labio, mejilla y órbita. Mm. Entonces, justo es una prótesis bastante compleja. Yo creo que el caso más grande que me ha tocado, porque tuve una parecida anteriormente, pero el paciente ya, bueno, él falleció y dijo su familiar que ya, pues, obviamente ya no iban a poder llevarlo, pero en el caso de ella, pues sí acabó su prótesis y pues sí es de las más grandes que me han tocado realizar. Y este es nuestro resultado, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Realmente lo difícil es lograr que la prótesis se vea lo más parecida. Si te das cuenta, en las otras prótesis se veía mucho más, el cambio se veía mucho más parecido, pero aquí ya tenemos otros temas como la cicatrización que la paciente tenía en esta zona, una cicatriz muy marcada, muchos tonos, y al ser la mitad del rostro, pues sí llega a ser más evidente la prótesis. ¿Y cómo la sostenía? ¿Cómo la sostenía? ¿Con los Tanto con los imanes imanes, del obturador? ¿Y exacto, ya con adhesivo en la parte de arriba? adhesivo, los imanes y los lentes. Y con eso lograba sostener. Porque está grande. Pero pues sí, era muy grande. Sí. Y realmente no pesaba tanto, pero pues como ella caminaba, aparte ella se dedicaba al campo, pues obviamente todo esto afectaba a la prótesis y ella no la ocupaba para trabajar porque justamente se dedicaba al campo y estar en el sol, pues te imaginarás cómo quedaba la prótesis. Entonces, esta prótesis solamente era para poder salir a algún lugar. No son prótesis que se realizan, son muy complejas, muy difíciles y de mucho tiempo para poderse elaborar. Y estos son casos mucho más tranquilos. Obviamente me voy como de cuáles son más complejos para nosotros. En este caso, ya al realizarlo con un diseño 3D, fue mucho más fácil. Esta prótesis se realizó en 3 días. Entonces, fue más fácil hacerlo, tanto el diseño pues ya lo tenemos, lo imprimimos y lo llevamos casi a la cavidad, se hace muy ameno, pero de todos modos hay que estar ahí peleándose un ratito con la prótesis y esta prótesis fue en conjunto con un doctor, él hizo el ocular mientras yo hacía la orbitofacial y eso hacía que fuera mucho más rápido el trabajo. Algunas es mejor hacerlo entre varios para que podamos tener mejores resultados. Y la tecnología sí, como tú dices, sí baja los días de entrega, ¿no? Y de trabajo para ustedes. Bastante. La impresión 3D nos ha ayudado muchísimo justamente para disminuir tiempos de encerado, porque hacer estos encerados sin la impresión 3D sería tardadísimo. Que antes se hacían así. Sí, ajá. De hecho, en la especialidad todavía nos enseñan a hacerlas así, pero pues ahorita como que andan muy metidos en 3D y está muy padre porque pues nos ayuda bastante. En específico en las prótesis auriculares que son muy difíciles de llevar a cabo en un encerado. Yo creo que son las más complejas de hacer al encerar. Entonces, nos ayuda bastante la impresión 3D. Ben- Las faciales, ahí tenemos el tema. Perdón, ¿qué Bendita pasó? tecnología, digo. Sí, no inventes, porque la verdad es que en las orbitofaciales nos ha ayudado para los párpados, para que se vea lo más similar posible y sí mejora muchísimo. Tanto la estética de la prótesis que entregamos y pues el tiempo obviamente lo agradecen nuestras manos para no estar ahí pegados haciendo encerados. Sí. Y pues bueno, justo mencionaba esto de la impresión 3D. Nos ayuda tanto para tomar un registro del defecto. El defecto lo podemos escanear y es mucho más fácil trabajar ya con el modelo escaneado. Y podemos escanear tanto la orejita que nosotros queremos duplicar, la volteamos y la ponemos en el defecto que nosotros deseamos rehabilitar. Nos quita tiempo bastante, es muy
muy padre usar la impresión 3D, pero también tienen sus defectos de la impresión. O sea, yo creo que eso apenas está metiendo mucho ahorita, estamos como en el auge de que se empieza a ver en qué casos sí se puede ocupar y en qué casos mejor no, porque justo hay prótesis donde necesitamos que queden muy delgadas, que queden muy finitas, y la única forma de lograrlo es haciendo el encerado nosotros mismos. Entonces, la impresora nos va a dar mucha ayuda, pero solamente hay que saber bien en qué casos sí podemos aplicarlo. ¿Crees que algún día se puedan imprimir ya directo las prótesis? De hecho, hubo un congreso en el que fuimos a ver unas prótesis que imprimieron ya con silicón. La máquina es carísima, es muy cara, pero aún no pueden obtener el detalle del color. Entonces, igual y se va a poder, sí, pero todavía siento que las máquinas serían demasiado caras para poderlas ocupar. Y ahorita en México no creo, porque yo la vi en Brasil, en otro lugar no la he visto y justamente el costo era elevadísimo y nos hablaban de que pues podían imprimir el silicón ya para que nada más pusiéramos la prótesis, pero en las orbitofaciales de todos modos hay que hacer la prótesis ocular, entonces nos puede ayudar, pero yo creo que todavía le falta unos años a la tecnología para que las hagan ellos solitos. Están pañales, pero algún día. Y Algún que día. sean económicas al alcance de todos y que impriman colores, Exacto. todo, ¿no? Algún día. Sí, aparte creo que lo que tiene muy bonita esta especialidad es que es justo eso de hacer nosotros manualmente. A veces creo que hay cosas que solamente viéndolas podemos hacer el detalle tal cual. Es muy artístico en ese aspecto. Sí. Los protecistas maxilofaciales, todos los que conozco tienen ese chip artístico que no sé de dónde vemos colores, pero nosotros vemos esos tonos. Y Sí, sí, ven la ayuda bastante. chica, ven la pequita, o sea, todo. Sí. Sí, entonces yo creo que ese detalle humano, quién sabe si la computadora lo logre todavía, pero nos ayuda bastante y hay que estar agradecidos porque está la impresora ahí para disminuir el tiempo de trabajo. Sí. Y pues bueno, los mayores desafíos que nosotros nos vamos a encontrar como protesistas maxilofaciales, pues es recobrar la confianza y el autoestima del paciente. Creo que es lo más difícil. A veces encontramos pacientes muy negados a este tipo de prótesis, se ven muy bien. Nosotros decimos, quedó padrísima, se ve muy bien el paciente, el familiar está contento y el único que no está contento es el paciente. Entonces ahí es cuando luego nos da como esa tristeza de, híjole, a él no le gustó, pero no es que no le guste, sino simplemente hay que trabajar mucho con ellos para poder, pues, darles a entender, pues, que ellos están bien con nosotros y la aceptación que ellos necesitan realizar es un trabajo integral, tanto con psicólogos, con la familia, hablar con los familiares, porque hay familiares que ven esto como un problema muy fuerte, entonces se alejan o hacen a un lado al familiar o los tratan diferentes. Entonces, el reto es justo hacer que el paciente se sienta en confianza, que cuando llegue con nosotros sienta que pueda platicar abiertamente. Luego llegan y nos cuentan muchísimas cosas y gente que decíamos, no, pues no parecía que hablaba, pero con nosotros hablan muchísimo. Entonces, darle esa confianza y pues justamente buscar la aceptación del paciente. Creo que eso es lo más difícil. Y pues quiero finalizar esta plática con esta frase. Si no estás dispuesto a aprender, nadie puede ayudarte. Y si estás decidido a aprender, nadie puede detenerte. Aquí les dejo mis redes sociales por si gustan seguirme. Y pues eso sería todo por mi parte. No sé
¿Hay Muchas alguna pregunta, gracias. doctora? Gracias, doctora Saraí, por venir a Odontoblog a compartirnos tu experiencia, esto que tanto te apasiona. Y si quieren, síganla de verdad en su Instagram, y subes tus casitos y subes cosas de prótesis maxilofacial. También si te quieren, derivar algún paciente o algún paciente que está viendo esta plática quiere ir ahí, tú estás en la del Valle, en Ciudad de México, te pueden contactar en tu Instagram y en el WhatsApp. Sí, WhatsApp. Sí, ese es mi número de trabajo, entonces ahí me pueden contactar sin ningún problema. Pues agradezco mucho que hayas venido un ratito aquí a compartir a Odontoblog. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto mostrarles lo que hago. La verdad es que sí, es algo que en verdad amamos realizar. Y se nota en cada casito, en cada paciente. Y cambian ustedes mucho vidas. Y de verdad, gracias a todos los que hacen esto, como tú, como otros protesistas maxilofaciales, porque sí hacen un cambio significativo en la vida de los pacientes y eso es muy bonito, ¿no? Es muy gratificante. Sí, bastante para nosotros y para el paciente también. Sí, sí, Entonces ya luego nos hacemos amigos de los pacientes y es todo un caso ahí. Se vuelve muy humana la especialidad. sí, es una especialidad muy bonita. También para los que quieran, estudiantes de odontología, odontólogos que nos están viendo, hay varias sedes, aviéntense a estudiar esto también, es muy lindo y muy artístico. Si les gusta todo lo de prótesis y lo artístico, se pueden meter a esta ESPE. Muchas gracias, doctora Saraí. Vayan ahorita a seguirla. También pueden dejar dudas, preguntas aquí en la caja de comentarios del video. Vamos a tratar de estarlas contestando. No olviden ir a seguir a Instagram a la doctora. Dejen su like, cualquier derivación o cualquier cita. Ahí el número de contacto de WhatsApp. Y te mando un abrazo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, buen día. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo. No olviden suscribirse aquí al canal y dejar su like. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.